Vamos a orar y a comenzar con el discipulado de hoy. Señor, te damos gracias en este día. Será caluroso, Padre, pero también queremos estar fervientes, Señor. Fervientes en nuestro corazón para poder servirte, mi Dios. Por eso hoy hemos venido aquí, sin ninguna otra motivación más que aprender de ti, mi Dios. Señor, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Discipulado 2024, tema 5, 10 pasajes bíblicos claves sobre el discipulado. 10 pasajes claves sobre el discipulado, parte 1. Y el Señor me llevaba a poner 10 pasajes bíblicos que el Señor ponía en mi corazón para que siempre vayamos como referencia a estos 10 pasajes, ¿no? Vamos a hacerlo en dos partes. Hoy en la parte número 1. El mes pasado, a ver, ¿quién recuerda lo que vimos el mes pasado? No es examen, pero bueno. En la última enseñanza vimos cómo no era mi agenda personal propia, ¿verdad? Particular, en la que debemos de basar nuestro discipulado, ¿verdad? Nuestro ser discípulos del Señor. No, ahí no debe ser en mi propia agenda, en mi propio razonamiento, ¿verdad? Ahí nunca jamás vamos a encontrar, y eso lo aprendimos, nunca vamos a encontrar, ¿qué cosa? El poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros servicios, cuando basamos en nuestra propia agenda nuestro servicio a Dios. Esto sin duda no se queda así nomás, sino tiene consecuencias, consecuencias de frustración, de desánimo, de amargura de corazón, de enfriamiento espiritual. Se va entibieciendo nuestro corazón, poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa? Porque cuando el poder de Dios no se vive en nuestra vida cristiana, empiezan a surgir las dudas. ¿Será cierto esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿No estaré perdiendo el tiempo? ¿Será esto verdad? Etcétera, etcétera. Y al Dios en que usted había creído al principio, se empieza a disipar. ¿Por qué? Porque seguía en sus propias agendas y ahí no hay poder de Dios. Estamos tratando nosotros de aprender y servir a Dios y no es a nuestra manera. Debe ser, ¿a qué manera? A la manera de Dios. Y este no es solamente un mal de nuestros tiempos, mis hermanos. Desde los comienzos de la iglesia, el cuerpo de Cristo sufría de este mal. Y así lo demuestran las cartas que un Señor resucitado y glorificado se le presenta a un anciano apóstol Juan. Y le dice, envía 7 cartas a la iglesia. ¿Recuerdan las 7 cartas a la iglesia ahí en el Asia Menor? La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, una de las más antiguas iglesias, fieles al Señor. Recuerdo ahí cuando Pablo en su última despedida, ¿no? Ahí en Mileto, pues se les presenta a los líderes de Éfeso. A esos líderes tan fieles, ¿no? Que se le abalanzaban al cuello y lo besaban y lloraban con Pablo porque era la última vez que lo iban a ver. Esa iglesia, después de décadas, fue evolucionando, pero para mal, se fue entibieciendo y enfriando. Veamos lo que dice el Señor a esta iglesia. Vayamos juntos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2:1 en la Reina Valera actualizada. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel aquí es el pastor. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas. O sea, Cristo, ¿verdad? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. ¿Cuántos quieren que les diga el Señor así, verdad? Todos, ¿verdad? Que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre
yo subrayo eso, ¿no? Sufrido por causa del nombre de Cristo, ¿verdad? Y que no has desfallecido, no te has echado atrás, no te has amargado, no te has deprimido, claro, por esas amarguras y sufrimientos. Esta claramente era una iglesia con frutos, ¿verdad que sí? Perseverante, ¿no? Que a pesar de las aflicciones y de los problemas, se levantaba fuertemente en la palabra de Dios, vivía la palabra de Dios y por eso y por ende y como consecuencia vivía en el poder de Dios, ¿verdad? Entonces decimos, wow, yo quiero ser parte de esta iglesia, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí lo que dice en el versículo 4, ¿no? El Señor. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí dejar mi primer amor, ¿qué significa? En la palabra de Dios para todos dice, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Había un amor que tenía al comienzo, ¿verdad? En la traducción viviente dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Se fijan? O sea, han caído en el antiguo engaño de seguir nuestras propias agendas. Recordemos, querer ser como dioses, como Dios. ¿Recuerdan ahí en el jardín del Edén? Lo mismo. En vez de confiar en las palabras de Dios, confiamos en nuestra propia agenda. En vez de confiar en la agenda divina, en el pensamiento y la voluntad que Dios tiene hacia nosotros, decimos, no, mi agenda tiene prioridad sobre la tuya, Señor. Sí, te reconozco, tú eres Dios, pero yo también soy bastante inteligente y capaz, y por eso puedo hacer las cosas a mi manera sin que haya consecuencias. Es más, me va a ir mejor según mi agenda. Y por eso, obviamente, ¿quién piensa que su agenda, la gente que hace eso, ¿verdad? No nosotros, obviamente, pero ni modo que lo haga pensando que le va a ir peor, ¿verdad? Claro que no. Piensan que les va a ir mejor, que, híjole, son bien astutos, bien inteligentes, ¿verdad? Ya la hicieron. Y así se sienten y por eso lo hacen. Nadie dice, no, me va a ir peor, igual lo voy a hacer. Nadie dice así. Por eso no hay excusas. Pero ¿qué dice la agenda de Dios? La agenda de Dios es sencilla. Se puede decir en dos cosas. Cumplir el primero y grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y cumplir el segundo mandamiento, la regla de oro, amar al prójimo como a mí mismo. Difícil, ¿verdad? Difícil porque generalmente el prójimo a veces no me beneficia, al contrario, me perjudica y me hace daño. Por eso el Señor aclara, el prójimo incluye hasta los enemigos, hasta los que me causan daño de una manera adrede, a propósito, con dolo y continuamente. ¿Sí me entiende? Los que quieren nuestro mal. Esos incluye en la regla de oro, en el segundo mandamiento. Esa es la agenda de Dios, si la ponemos bien sencilla, estas dos cosas. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 2, ahora en el versículo 5, dice así, el Señor nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepintieres. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Los nicolaitas pues eran gente que se decían cristianos o eran cristianos en un principio, pero después se desviaron con doctrinas falsas como la prosperidad, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, o sea, al vencedor, ¿no? Le daré de comer del árbol de la vida y es que está en medio del paraíso de Dios. Aquí está el contraste, mis hermanos. El contraste es tan nítido, tan claro, ¿no? Que el Señor lo declara de una manera. Al vencedor, al que venza, ¿no? Al que vence su carne, al que vence su propia agenda egoísta,
al que vence su soberbia de creerse mejor y más inteligente que Dios, al que venza al mundo su amor propio. Cristo le va a hacer más que vencedor por el poder de Dios. Esa es la manera única del cristiano. ¿Hay otro camino? No hay, no hay. Y le aseguro que yo mismo en mi propia carne, me gustaría que haya otro camino. Pues no le voy a mentir, mis hermanos. Yo también me gustaría que haya un camino más fácil, un atajo, que me deje sacar la carne de vez en cuando, que mi carne quiere salir. Pero no hay ese camino. No hay en lo absoluto ese camino. Es Cristo el que nos hace más que vencedor a través de su palabra redentora, de su palabra restauradora, transformadora. Romanos 8:37 es el pasaje, ¿verdad? Romanos 8:37 todos conocemos, dice, más bien en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por quién somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. No dice Cristo, es Cristo al que se refiere, ¿verdad? Pero quiere aclarar algo aquí el apóstol Pablo. Ese Cristo es aquel que ¿qué? Que nos amó. ¿Quién nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, mis hermanos? Por eso, si perdemos de vista el amor de Cristo en la cruz, nunca, no podremos vencer nuestro propio amor, nuestro amor propio, nuestra soberbia, nuestra agenda particular, personal. Y vamos a seguir en esa agenda, mis hermanos. Muchas veces, y siempre lo hablo en primera persona, mis hermanos, como experiencia propia, y vi mucha experiencia propia de esto, ¿no? Vencer mi amor propio, mi propia agenda, es difícil, mis hermanos. Y por eso, y la manifestación de las obras de la carne es, pues sí, permanecer en pecados. Y eso lleva a que, ay, ¿seré cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué caigo tan fácil? ¿Por qué tropiezo sobre la misma piedra tan seguido? ¿Por qué soy tan débil a la carne? ¿Por qué las tentaciones me ganan más de que yo les gano? No es que usted no sea cristiano, que no crea en Dios, que en Cristo murió por usted. No es que no se haya arrepentido alguna vez y etcétera, sino es que no está entendiendo por quién usted está aquí. Cristo es el que lo amó. Y lo amó tanto que, como un buen amigo, dio su vida por usted y por mí. Cuando no perdemos de vista eso, podemos dejar nuestro amor propio. Ay, esa agenda y ese plan de mi vida tan bonito que yo tenía. No, ya lo dejo. Y digo, el Señor es más inteligente y sabio que yo. Le voy a dar su lugar que se merece. Así están muchos cristianos, ¿verdad? Y es una pena porque realmente es una de las aflicciones que uno vive, ¿no? Como en el liderazgo de la iglesia, ¿no? Ver tantas gentes que se echan para atrás. Por eso si usted va y lee las 7 iglesias, léalas de mal en peor, ¿verdad? O sea, y son parte de la iglesia. Y es algo increíble. ¿Cómo puede ser? Dice uno. Es por mantener nuestra propia agenda, nuestro amor propio por sobre el amor de Cristo, mis hermanos. Nuestros pensamientos nunca van a ser mejores que los pensamientos de Dios, ¿verdad? Nunca. Pero la triste conclusión que siempre llegamos es que, como le dijo a la iglesia de Éfeso, nos olvidamos ¿de quién? De nuestro primer amor, Cristo. Y así, olvidados de Cristo, jamás voy a ser más que vencedor. Sino lo contrario, como dice, de lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepintieres. ¿Cómo interpreta usted eso de quitar mi candelero de su lugar? Yo se lo dejo a su propia interpretación porque entiendo que aquí somos mínimamente maduros para entender esto, ¿verdad? Yo creo, ¿no? O sea, no es que, no, me quitaron unas coronas de no sé qué, unos premios que me va a dar el Señor ahí cuando lo vea. No,
me quitó el candelero de su lugar, o sea, fui desechado. No menospreciemos la palabra de Dios. Yo creo que Cristo es bien claro, ¿no?, en esta palabra. En la última enseñanza también aprendimos que solo, subrayo solo, en la agenda de Dios podemos vivir en ese poder que nos transforma y nos hace vencedores. Queremos vivir en ese poder inagotable, excelso de Dios. No hay amenes. ¿Queremos vivir ahí en ese poder de Dios? Amén, ¿verdad? Pues debemos de seguir su agenda. ¿Cuántos dicen amén ahora sí? Amén, ¿no? Hoy decía en el Congreso de Matrimonios que estaba viendo en la mañana el pastor Chuy García, que, y se me quedó y ahí lo anoté, que el mayor acto de valentía es sacrificar lo personal. El mayor acto de valentía, ¿qué es? Sacrificar lo personal, pues las agendas personales que tenemos. Dando a entender que sacrificamos lo personal por algo que mejor, que entendemos que es mejor. Aunque nuestra carne se resista y diga que no, pues nosotros en el Espíritu sabemos que la voluntad de Dios es mucho mejor, ¿verdad? ¿Cuántos son valientes así, verdad? Amén. Entonces, en este seguir la agenda divina para mi vida, para su ministerio, que el Señor tiene programada, planeada para usted y su familia, el camino del discípulo de Cristo, ¿verdad? Hoy vamos a ver estos 10 pasajes bíblicos, o sea, cuando decimos bíblicos son salidos ¿de qué mente? De la mente de Dios. ¿Para qué? Para guiarnos en este discipulado de todo aquel que no ha olvidado su primer amor, a Cristo y sus palabras. Punto número 1, pasaje bíblico número 1, dice, vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. A mí me gustaría que anoten por lo menos los pasajes. Hoy vamos a ver 3 y la siguiente vamos a ver los otros 7, ¿no? El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. ¿Recuerdan? La verdad los hará libres. Vamos a leer del 31 en la Reina Valera actualizada. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Está fácil, ¿verdad? ¿Cómo saber que uno es discípulo del Señor, verdad? Ya no un simple creyente que va empezando, que es un bebé espiritual, que todavía no ha madurado. No, un discípulo, alguien que se está entrenando en los caminos del Señor, en seguir los pasos de Cristo. Bueno, ¿cómo saber? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y aquí la palabra permanecer en el griego meno, así como suena, meno. Permanecer es quedarse en un lugar, en un estado, en una relación, me gustó esa, en una relación, ¿verdad? Con Cristo, en una expectación, ¿verdad? Nosotros somos expectantes de todas las promesas de Cristo, ¿verdad? De todas las verdades de Cristo que se cumplen y se cumplirán en mi vida y en mi ministerio. De eso estamos expectantes nosotros, ¿verdad? La vida cristiana es emocionante por eso, mis hermanos, porque estamos en constante expectación, ¿verdad? De lo que ha de venir, de lo que vamos a recibir de Dios, ¿verdad? Si es Dios el dador de todo lo bueno en la Biblia, usted lo cree así, ¿verdad? Que todo lo bueno viene de Dios, dice la Biblia. Todo. Aún los no creyentes reciben, porque Él dice que da la lluvia a los malos y a los buenos. Por eso usted dice, ay, ¿por qué la gente mala pues también recibe bendiciones? No, a veces, primeramente, ¿qué es bendición, verdad? Porque que tengan mucho dinero, ¿es bendición para los malos? Claro que no. Esa es maldición para ellos. Pero permanecer, me gustó, es permanecer en un lugar, en una relación y en una expectación, ¿verdad? De lo que ha de venir. Esperar, morar, perdurar, perseverar, persistir, posar en un lugar, quedarse y retener ahí. Eso significa en el griego meno, permanecer.
permanecer. Y mi palabra, permanecer en mi palabra, dijo el Señor. Mi palabra, ¿qué es? El griego logos, el famoso logos. Si pertenecen en mí, significa en mi razonamiento, en mi logos, en mi facultad mental, dice el Señor, en mi doctrina, en mis pensamientos, en mi mente. ¿Y qué encierra la mente de Dios? Su voluntad, ¿verdad? En la mente se expresan las voluntades. Ustedes verdaderamente serán mis discípulos. Versículo 32. Y es ahí entonces, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad y la libertad siempre van de la mano, siempre. Mientras no conozcamos verdaderamente a Dios, a Cristo, su representante ante los hombres, seguiremos esclavos de nuestra carne y el mundo que la alimenta, mis hermanos. Y sabemos que el mundo no viene de Dios, dice la palabra. Todo lo que viene del mundo no viene de Dios, mis hermanos. Si conocemos verdaderamente a Cristo tal como Él se muestra y se expresa en las Escrituras, conoceremos la verdad, la única verdad, y seremos libres de la esclavitud a este mundo y al pecado. Versículo 33. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, no obstante, procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Subraya esa parte en el versículo 37. ¿Por qué procuran matar a Cristo? ¿Por qué nos persiguen a nosotros los cristianos? ¿Por qué cancelan y censuran la Biblia? ¿Por qué la desmenuzan, la parten y la escriben de diferente manera? Le agregan cosas o le sacan cosas. ¿Por qué piensan? Porque la palabra de Dios, la verdad de Dios, no tiene cabida en ellos. 38. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Y ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. O sea, les habla a los líderes religiosos. El padre de ellos, el diablo, porque hacen las cosas que el diablo les manda. Y aquí la pregunta importante que nos tenemos que hacer ahora sí nosotros mismos. Nosotros como discípulos de Cristo. ¿A quién escuchamos? ¿A quién escucha usted? Mi amada hermana, mi amado hermano. ¿Tiene lugar en su corazón las palabras del Señor? Son preguntas muy importantes que hay que hacernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no están con nosotros, ¿qué dice la palabra? Están contra nosotros. Por eso el grupo, no hay 3 grupos, hay 2 grupos, dice la Biblia, ¿verdad? Son blanco o negro. En la Biblia así lo muestra. Uno es, los que están con el Señor es porque dan lugar a las palabras del Señor. Las aceptan, aunque les duela en la carne. Y dicen, ay, no, pues sí. Son verdades del Señor y Él y sus pensamientos son mejores que los míos. Pero cuando no nos cerramos de corazón, nos endurecemos, como dice la Biblia, y no dejamos lugar, cabida a la palabra del Señor en mi corazón, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, estoy inmediatamente en contra de la palabra. En contra. Y por eso dice el Señor que esas personas que no dan cabida en su corazón a la palabra de Jesús, ¿qué les pasa? Intentan matarlo. Intentan destruir la verdad bíblica, mis hermanos. Como ahora el movimiento LGTBQ, pues lo voy a decir, ¿verdad? Están poniendo reglas cada vez más estrictas que ya se cumplen en los susodichos países desarrollados, ¿verdad? Desarrollados, yo digo para pecar, ¿verdad? Porque de desarrollados ya no tienen nada. Y ya ahí uno no puede predicar estas verdades. ¿Sabe lo que pasa? Es arrestado. Y en Estados Unidos
dentro de pocos ya se va a aplicar de una manera general. Ya lo intentaron en el anterior gobierno de Obama, ya lo intentó, pero lo rechazaron. Vamos a ver cuánto aguantan. Aquí nosotros acaban de sacar una ley en donde no podemos decirle a nuestros hijos que no pueden elegir el sexo, ¿verdad? Porque si naciste hombre, eres hombre, si naciste mujer, eres mujer. Y ya, pues ya no, hasta los padres, si el hijo me denuncia, ¿qué va a pasar con el padre? A la cárcel. ¿Por hablar qué? Las verdades de quién? De Dios, ¿verdad? Así estamos, mis hermanos. Lo bueno es que cuando pasen estas cosas que dice, erguíos y mirad al cielo, ¿verdad? Porque la redención está cerca, amados. Pero miren, lo importante aquí es no ser hallados en el grupo que está en contra de Jesús, ¿verdad que no? No debemos de estar ahí en ese grupo, mis hermanos, que rechaza y recrimina a Jesús y quiere matar la palabra de Dios por la dureza de su corazón. En el versículo 43 dice, fíjense cómo dice en el 43, un poquito más abajo, dice, ¿por qué no comprenden lo que digo? Dice el Señor. Porque no pueden oír mi palabra. Vuelve a decir y a recalcar. ¿Por qué no pueden comprender, entender lo que dice el Señor? Porque no pueden oír, no tiene cabida en sus corazones las palabras de Dios. Y aquí oír significa aceptar la palabra del Señor. En la traducción viviente dice, ¿por qué no pueden entender lo que le digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Yo he tratado de compartirles la verdad del Señor por amor a gente que es LGBTQ, pero no toleran la verdad de Dios. Es el problema. Entonces, mis hermanos, permanecer en la palabra de Jesús significa continuar creyendo que Jesús ha dicho. Y lo que Jesús ha dicho, nosotros debemos de seguirlo. Seguir caminando significa, seguir caminando los pasos del Señor significa obedecerlo a Él. Vayamos junto a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6, Reina Valera actualizada, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está, seguir los pasos de Jesús. El discípulo sigue los pasos del Maestro. El que dice que es cristiano, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y yo no sé cómo anduvo Él. Pues es cristiano, pues supuestamente tiene que leer mínimamente los evangelios, ¿verdad? En el mismo capítulo 2, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, más abajo, dice ahí el apóstol Juan, ahora hijitos, permanezcan en Él, en Cristo, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Muchos, yo el otro día lo estaba comentando, ¿no? El miércoles, ¿no? Muchos hablan de, ya el Señor viene y nomás están viendo del regreso de Cristo, falta poco, y es verdad. Pero para que no nos avergoncemos, debemos de permanecer en Él, en sus palabras. No viendo cuándo viene, no, dice que en septiembre porque la fiesta de las trompetas y no sé qué, y porque lo dijo este gran teólogo que tiene 1 millón de seguidores en YouTube. No, es que ya, o sea, no, que es judaizante, no, no se llama que dice que es judío, pero es más mexicano que el nopal, ahí anda diciendo que no, ya viene, que no sé qué, y nomás andan metidos en esos, y ni se congregan. Y menos sirven al Señor. El candelero les es quitado. Serán avergonzados en su venida. Y esta es una advertencia del Señor a nosotros, mis hermanos. Porque cada uno de nosotros podemos caer en esto. ¿Pero qué? La verdad nos hace libres, ¿verdad? Vayamos un capítulo más en Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan 3:6
dice así: todo aquel, Reina Valera actualizada, todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no continúa pecando. ¿Cuántos no quieren pecar? Amén, ¿verdad? No, yo quiero seguirle pecando. Bueno, pues no es cristiano entonces. No, todos no queremos pecar, eso es la verdad del cristiano. Nos compungimos cuando lo hacemos, la verdad. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. O sea, ¿qué hay que hacer entonces? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Todo aquel que sigue pecando no lo ha visto ni le ha conocido. O sea, no le dio cabida a sus palabras en su corazón. Como decía en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Versículo 7. Hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. Este es uno de los pasajes que a mí más me interesan en la Biblia, el versículo 8, para que lo tenga anotado y bien grande siempre. Más, vamos a ponerlo aquí bien grande algún día. Va. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso estamos nosotros. Usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos, seguidores de Cristo, ¿para qué estamos? Para deshacer las obras del diablo. No estamos aquí para que el Señor nos llene de prosperidad material, para que el Señor nos sane. Puede hacerlo, claro. Pero nuestro principal objetivo es deshacer las obras del diablo. Hijos de Dios vino para destruir las obras del diablo, dice otra versión. El Hijo de Dios, Cristo vino, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Pero muchos cristianos andan haciendo las obras del diablo en vez de destruirlas. O sea, se han confundido de ejército. Están ahí tratando en el ejército y piensan que están con los cristianos. No, ahí están con los, ¿cómo se llama? Con los zombies. Y no se han dado cuenta. Bien, vamos a recordar un pasaje que también me gusta mucho, Miqueas 6:8, ¿verdad? Que dice, no lo busque, dice así rápido, ¿qué requiere de ti el Señor? Y son tres cosas: solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿Se da cuenta? Hacer justicia, o sea, destruir las obras del diablo con la justicia de Dios. Amar misericordia, ¿verdad? Ver por la gente que necesita y Dios me la cruza en mi camino y necesita de ayuda. Y caminar, permanecer significa, ¿no? Humildemente con tu Dios, ¿verdad? Lo que estamos viendo hasta ahora. Así fue el ministerio terrenal de Jesús. Ahí en Lucas 4, 18 y 19 está resumido el objetivo del ministerio terrenal de Jesús. Lucas 4, 18 y 19. Yo se lo leo rápido. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, y Él fue ungido, Cristo, ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Cristo mismo, mis hermanos, el Señor mismo, fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo. Ejerciendo, ¿qué cosa? La justicia de Dios en esta tierra, siendo testimonio. Ayudando al débil, a la viuda, al huérfano, al enfermo, al necesitado. ¿Para qué? Para salvar al mundo de sus pecados y no estar con el mundo pecando. ¿Sí lo entiende? Ese es eso. O sea, alguien que se está ahogando, yo me estoy ahogando, así, ay, ayúdenme, y aquí se está ahogando, y yo lo quiero salvar. ¿Verdad que no puedo? Primero me tengo que, ¿qué? Subir al barco, y yo extender la mano y sacarlo. Esa es la única manera. No, yo tratar de ahí todos ahogándonos, y no, pues yo me voy a ahogar también. Pero el ministerio de Jesús, para eso Él fue ungido por el Espíritu Santo. Fíjense, nuestro ejemplo. Nosotros como cristianos, entonces, discípulos de Cristo, pues también fuimos ungidos. ¿Cuántos fueron ungidos por el Espíritu Santo? Amén. Pero ¿para qué fuimos ungidos? Para lo mismo que el Señor y nuestro Salvador fue ungido.
en su ministerio terrenal. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. Para eso Él vino y fue ungido por el Espíritu Santo hace 2000 años, para deshacer las obras del diablo. El diablo que vino a matar y a destruir almas en el infierno, Cristo vino a salvarlas. Y a eso nos dedicamos los cristianos. Cuando usted le diga, ay, ¿a qué se dedica? Soy cristiano, me dedico a salvar almas. Sería una muy buena respuesta, ¿verdad? Y le puedo asegurar que le sacará una sonrisa a nuestro Padre Celestial. Entonces, si volvemos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38, el primer punto, este pasaje muestra que continuar confiando en Jesús y obedeciéndole, la consecuencia, ¿no?, es una prueba, un fruto de quienes somos verdaderamente, ¿qué? Discípulos de Cristo. Por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Si son realmente discípulos o no. Y es importante, porque muchos a la sana doctrina venimos, y me incluyo claramente, con un sinnúmero de doctrinas falsas. Porque el mundo está, yo no sé cuál es la proporción, ¿verdad? Dios lo sabe. Pero le puedo asegurar que la gran mayoría de las iglesias en estos últimos tiempos no tienen sana doctrina. Y yo vengo una de esas. ¿Y cuánto me costó, verdad? Pero yo vi el poder de Dios realmente. Lo que primero yo tenía, que era el calvinismo y todas esas cosas, no, Dios me lo quitó. Llego a casa de oración, primer serie, pues contra una vez salvos todos. Yo venía con la Biblia de John MacArthur, ¿verdad? Aquí. Venía así, bien orgulloso, ¿verdad? De que soy calvinista. No sé por qué se dicen calvinistas de ellos. Yo estaría orgulloso de ser cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano. Yo no soy calvinista. Calvino, pues quién sabe si fue al cielo o no. Yo no sé. Dios sabe. Pero venimos con un sinfín de doctrinas malas. Decretar y declarar. Ay, yo declaro sanidad en mi vida. Yo declaro el carro de mi vecino que sea mío. O sea, vienen puros chillones, cristianos bebitos, pero peor que Hanna y Darío juntos. No, combinados los dos, no le hacen. Pero así éramos, ¿verdad? Pero ¿qué cosa nos hizo libres? La doctrina sana, ¿verdad? El pensamiento de Dios. Cristo nos hizo libres, la verdad, ¿verdad? Juan 8:31, el pasaje de hoy, el número 1, muestra que Jesús solo está hablando de una manera de conocer la verdad, que es una sola manera, y es continuar creyendo y obedeciendo su palabra. No hay otra manera. Eso es liberarme de la culpa y el poder esclavizante ¿de qué? De los patrones de conducta pecaminosa, de la práctica del pecado. Dijimos que un esclavo del pecado es alguien incapaz de escapar de estos patrones de conducta pecaminosas. Es imposible. Y no es porque Dios no tenga poder para salvarnos de estas prácticas malignas. El poder de Dios es para salvación, y esa salvación es hacernos libres del yugo del pecado en primera instancia. Pero si no permanecemos en su palabra, si persistimos en vivir sin la ayuda de Cristo, de creernos autosuficientes, pues entonces no permaneceremos en su palabra. Nunca. Y eso es lo que a mí me pasó cuando fue el conflicto. Yo les digo, o sea, llegué y hablando de que no, que es así, que es asado, y yo ya, aunque yo peque y haga lo que quiera y viva mi manera, mi vida, yo soy salvo y no, nada me va a apartar el Señor y bla, bla, bla. No, el Señor, y yo me resistía. La carne se resiste a la verdad, mis hermanos. ¿Y qué hay que hacer? Permanecer en la palabra de Dios. Decir, híjole, no lo entiendo ahora, pero yo creo que lo que está escrito es mejor de lo que yo pienso. Y ahí fue cuando uno se subordina a su palabra, Dios actúa con su poder. Y es un poder tan intenso, mis hermanos, tan intenso. Eso es lo que hay que vivir. Permanecer en la palabra de Cristo. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por mi primer amor. Y ese amor, mis hermanos,
nos saca de la esclavitud del diablo. Romanos 6, 16. Traducción viviente, lo voy a leer. Romanos 6, 16, traducción viviente, dice así: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O sea, el que practica el pecado, ¿a qué lleva? Pues a la muerte. O sea, no le saquen a esto. O sea, es lo que dice la palabra. O puede, ahí está la opción, ¿verdad? La salida, el escape que siempre nos da el Señor. O puede decidir. ¿Quién lo decide? Yo, diga yo. Yo, no, Señor, tú hazme decidir. No, hombre. Yo lo decido. O puede decidir obedecer a Dios, lo que lleva a una vida recta. ¿Por qué no puso lo que lleva a la vida eterna o al paraíso o al reino de Dios? ¿Por qué? Porque es lo mismo. La vida del justo, del que quiere y busca justicia, del que camina humildemente con su Dios, el que ama la misericordia, es la persona que le dio cabida en su palabra, a la palabra de Dios en su corazón, y permanece en esa palabra a pesar de sus innumerables pensamientos en su carne, mis hermanos. Nosotros no somos así, somos los que quieren permanecer en la verdad, ¿verdad que sí? Amén. Primera de Juan 4, 16, antes del segundo punto. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Ahí está el primer amor. ¿Cuántos conocieron a Cristo, verdad? Y al amor de Cristo que nos hizo y nos regaló en la cruz. Bueno, Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Hace tabernáculo con nosotros. Y ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? Y cada vez más. Yo les digo a los que todavía van viviendo eso o no han vivido el poder de Dios o nunca pasó nada así, pues yo les desafío en serio. Que hagan tabernáculo con Dios, al que permanece en el amor de Dios. Dios dice que permanece en él y se manifiesta en esa vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Punto 2, pasaje bíblico 2, Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. La gran comisión, ¿verdad? Evangelio de Mateo 28, versículos 16 al 20, lo voy a leer rápido. Dice el versículo 16, Reina Valera actualizada: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, al que permanece en la palabra de Cristo hace tabernáculo y el Cristo está con nosotros. En su estado resucitado, Jesús, aquí cuando está hablando de la gran comisión, ejerce ¿qué cosa? Una autoridad absoluta. ¿En qué? En el cielo y en la tierra, en todo el universo. Eso está señalando algo. ¿Qué está señalando? Su deidad, que Él es Dios. Es importante porque el Señor empieza este mandato, porque cuando alguien da un mandato, alguien para obedecerlo, ¿qué tiene que saber? Ay, pero ¿qué autoridad tiene Él, verdad? ¿Quién eres tú, verdad, para mandarme? Yo soy tu jefe y te pago tu salario. Ah, sí, señor patroncito, perdóneme. No lo reconocí. Por eso el Señor empieza así. Toda la autoridad me fue dada. Sépanlo, no hay excusa. Yo soy Dios, yo soy el creador. Así que, y aparte ya cumplí en obediencia al Padre el mandato divino del plan de salvación del Padre, ¿no? De Dios. Entonces,
Es importante entender por qué el Señor empieza de esta manera la gran comisión. Saber quién es el que da el mandato es importante para nosotros obedecer, permanecer en su palabra. Cualquier compromiso con Jesús, mis hermanos, que no sea el principal, el fundamental, que le demos todo el señorío absoluto de mi vida, o sea, el título de propiedad de mi vida a Cristo. Entiéndalo de esa manera. No, yo soy independiente, Yo trabajo a destajo, no se crea. O sea, le tiene que entregar el señorío de su vida. Cualquier cosa menos que esto, mis hermanos, ya no está siguiendo al Jesús bíblico. El Señor demanda eso. Por eso está diciendo en la gran comisión, ¿cómo empieza? Yo soy Dios. Yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. El que le dé, sí, Él es Cristo, Él murió por mí, me ha salvado, pero bueno, tiene autoridad el 99% en mi vida. Mas sin embargo, 1% yo de repente pues hago lo que quiero. Está siguiendo a otro Cristo, mis hermanos. Por eso comienza aclarando quién está dando el mandato más importante de nuestras vidas, la gran comisión. Es Cristo, el Señor y amo de todo el universo, visible e invisible, dueño absoluto de nuestras vidas. Porque Él nos creó, Él nos regaló la vida y ahora también nos regaló la vida eterna, ser parte de la familia de Dios. Y Él lo demostró, mis hermanos. Demostró qué Dios, qué tipo de Dios Él es. ¿En quién hemos creído? ¿En un Dios autoritario? ¿Verdad que no? Tiene autoridad, mas sin embargo no se quiere imponer. Eso significa autoritario. Por eso en la iglesia, cuando ustedes vean un liderazgo autoritativo, así, van a hacerlo así, es así, yo soy el pastor, yo soy el líder. Eso no es de Dios. Si encuentran un liderazgo de esa manera, bésenme la mano, yo soy el ungido de Dios. Se hace a mi manera y no, hermano, yo creo que de esta manera, no sé, no es bíblico. Cállese usted, hereje, váyase, lo dejo sentado de su servicio. Eso, hermano, huya de esa congregación, ¿verdad? Huya. Córrele, dicen. Pero en serio, ¿en qué Dios hemos creído? ¿En un Dios autoritario o en un Dios lleno de amor? Que Él mismo se describe, yo soy amor. Por eso dice, conocer el primer amor. Hemos conocido verdaderamente lo que es el amor. Claro, algunos en el esposo, en la esposa, en los hijos, hemos conocido el amor, pero eso era sin saber, porque Dios puso su ley en nosotros, aquí en nuestra conciencia. No sabíamos, ¿verdad? Esto es amor. Pero después cuando conocimos a Cristo sabemos por qué amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, al ministerio, al hermano, hasta al enemigo. Porque hemos conocido al Dios que es amor. Y Él dice, con amor eterno yo te he amado, dice en Jeremías 31:3. Con amor eterno yo te he amado. No es un amor que está limitado por circunstancias, limitado por el tiempo, limitado por ciertas cosas. No, es un amor eterno, mis hermanos, inagotable. Y Él lo ha manifestado en la cruz y en su resurrección Él nos ha confirmado de que lo que dijo fue real y que fue confirmado con la autoridad del Padre. Y esa autoridad le fue otorgada por ese Padre a su Hijo unigénito en todo el universo. Si entendemos esto, nos va a ser muchísimo más fácil permanecer en las palabras de Cristo, mis hermanos. Después dice en la gran comisión a todas las naciones. El ministerio de Jesús en Israel, Él se basaba primeramente ahí, ¿no? Al pueblo judío, ¿verdad? O israelita, hasta incluye los samaritanos también. Él se basaba principalmente ahí, ¿verdad? Debía ser el punto de inicio, ¿no? De lo que luego sería una proclamación del evangelio a todos los pueblos de la tierra, incluidos no solo judíos, sino también a los gentiles. Mateo 24:14.
Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. El fin de todas las cosas vendrá luego de que el evangelio será predicado en todo el mundo a todas las naciones. Fíjense que la traducción de la Biblia actualmente está disponible en 3.283, o sea, casi 3.300 idiomas. En un total de idiomas dicen de 7.394, o sea, casi la mitad de todos los idiomas de todo el mundo, habidos y por haber, casi la mitad tiene alguna parte de la Biblia traducida. Y generalmente la parte traducida son los evangelios, ¿no? Lo más importante, ¿no? El centro, el corazón, ¿no? Las obras de Cristo, ¿verdad? Pero también decimos, entonces falta la mitad. Entonces pasaron 2000 años, faltan otros 2000, ¿verdad? No se crea. Primeramente, cada rato está bien acelerado esto de las traducciones, ¿verdad? ¿Vieron las aplicaciones de traducción? Así nomás. Y la gente está traduciendo los idiomas, ni se crea. O sea, con 3.300 idiomas ya traducidos, mis hermanos, están ahí incluidos casi todos los idiomas que son verdaderamente los principales, ¿no? ¿Cuáles son los otros idiomas? Los que hablan los aborígenes o los indígenas de pueblos pequeños, ¿verdad? Pueblos que están aislados como en las Amazonas, quizás aquí al sur, ¿no? De México. Pero sí, aquí en México hay muchos indígenas, ¿verdad? Los zapotecas, los toltecas, y en Michoacán que están los curépechas, sí. Pero todos, cuando yo me sorprendí que los hermanos empezaban a hablar entre ellos ahí en Curepecha, ¿verdad? Bla, 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 y por eso yo le digo a mis hijos, no hablen en coreano enfrente a la otra gente, ¿verdad? Por ahí están bendiciendo, Dios les bendiga, hermanos, en coreano, pero la gente, los otros se quedan, ¿qué están diciendo estos? No sé si están burlándose de mí. Entonces estaban ahí los hermanos, y se reían, se reían así con la panza abierta, y yo decía, hermanos, compártanlo para reírnos todos juntos. Y ahí no decían, yo decía, pues, pero fíjense que estos hermanos hablaban curepecha, pero también hablaban ¿qué? Español. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? O sea, estarán traducidos de los 7,000 y feria de idiomas la mitad, pero los que hablan esos idiomas pequeños que quedan, que son la mayoría de los 3,000 y feria de idiomas, son idiomas de indígenas, aborígenes, pero las mismas gente del pueblo, esos pueblos hablan idiomas principales como el inglés, el español, el portugués, etcétera, etcétera. O sea, ahí en las tierras amazónicas hay pueblos bien ahí metidos y hay siempre un traductor que habla portugués, ¿verdad? O sea, prácticamente la Biblia está traducida a casi todos los idiomas, pero algunos de nuestros hermanitos muy eruditos e inteligentes siguen traduciendo. Quieren completar para que el Señor venga, dicen, y están en esa misión, pues que Dios les bendiga, ¿verdad? Seguimos. Sabemos entonces que falta poco, ¿no? Falta poco para que esto sea predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin, ¿no? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esto es una indicación de la ¿qué? De la divinidad trinitaria, mis hermanos. A esos que dicen que nomás el Padre es Dios y el Espíritu Santo no es ni siquiera persona, es como un ente, dice, como, no sé, una fuerza, algo místico. Y después dicen que Jesús no es también Dios. O sea, no han entendido, ¿verdad? Aquí bien dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué de los tres? Porque los tres tienen autoridad, porque los tres son Dios. ¿Sí entienden? Es importante, está la autoridad divina trinitaria y una proclamación otra vez de la deidad de Jesús. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. La enseñanza, mis hermanos, es el medio por el cual los discípulos, usted y yo, los discípulos de Jesús se transforman continuamente para volverse más como Cristo, mis hermanos. No, yo soy el llanero solitario, yo no me congrego, yo no estudio la Biblia, nomás veo de repente alguna que otra enseñanza ahí en YouTube y yo igual me mantengo, ¿verdad? No es bíblico, no está eso en la Biblia. Enseñándoles que guarden, enseñándoles en la iglesia.
En esta serie que vemos los domingos que iniciamos la semana pasada, justamente vamos a ver todo esto. Así nos enseñaron las Escrituras nuestros hermanos pastores y a ellos otros, así y así se va. Y así si uno va avanzando y se va a los 2000 años, ¿a quién llega? A los apóstoles, a los 12 y a los 12, a Jesús. De eso se trata el cristianismo, mis hermanos. Mateo 10:24, traducción viviente, lo voy a leer. El Señor dice, Mateo 10:24 dice, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben de parecerse a su maestro y los esclavos deben de parecerse a su amo. En analogía a que nos parezcamos ¿a quién? A nuestro amo, a nuestro dueño de nuestra vida, Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. En la traducción viviente. Dice así, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Usted y yo podemos reflejar la gloria del Señor. ¿Qué honor más grande hay que este? No, a mí me ofrecieron un puesto político. Yo soy director de grupo no sé. ¿Qué grupo? Tesla. Yo soy el director, ¿verdad? No, nosotros, dice aquí la palabra, podemos reflejar, ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, a medida que vamos caminando el camino del Señor, nos vamos pareciendo más a Él. El discipulado, vamos siendo transformando de gloria en gloria, dice la Reina Valera. Vamos entonces en este proceso, ¿cómo? Cuando estamos aprendiendo, mis hermanos. Cuando estamos, ¿qué? Aprendiendo de los que nos enseñan a guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado a hacer. Por eso la enseñanza de la sana doctrina, como dice el apóstol Pablo, no es cualquier cosa. Lo que hoy estamos haciendo aquí no es cualquier cosa. Es importante que usted, por eso yo digo, Dios bendiga la fidelidad de ustedes, porque han apartado lugar para la importante enseñanza, no de la persona que se pone aquí, sino de Cristo, ¿verdad? Del Señor que utiliza a sus siervos. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, un pasaje que le dije al hermano que siempre pasara aquí. Que siempre pasara aquí para que, no sé si lo haya leído en todas las veces que aquí está. Segunda de Corintios 10, 3 dice en la traducción viviente, fíjense qué hacemos, mis hermanos. Y siéntase orgulloso en el buen sentido de la palabra de esto. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, nuestras propias agendas, empezando por nuestras propias agendas. 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. O sea, que no le dé cabida en su corazón. Cierra, endurece su corazón. No. Nosotros ayudamos a que la gente abra su corazón. Ay, hermano, por favor, te veo que como que estás batallando. Yo necesito que esto y lo... Enseñamos eso. A destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos, ahí está, subraye, enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Y todo esto enseñamos y aprendemos de Cristo, porque así dijo, por medio de la locura de la predicación, nosotros enseñamos. Enseñamos de Cristo, pero también con Cristo, porque Cristo está en usted y en mí. Jesús concluye la gran comisión. Y Mateo su evangelio, en el capítulo 28, donde estamos leyendo, ¿no? El segundo pasaje, con el elemento crucial de discipulado. El elemento crucial de discipulado es la presencia del Maestro, que es Dios con ¿quién? Con nosotros, Emmanuel.
Mateo 1:23. O sea, por eso él dice, y estaré con ustedes siempre. En Mateo 1:23, cuando Jesús nace como hombre en esta tierra, se les llama Emmanuel, dice, que significa Dios con quién, con nosotros. Y en el último capítulo, en el último versículo del Evangelio de Mateo, el Señor nos dice, yo voy a estar con ustedes para siempre. Yo, Emmanuel, Dios con ustedes. Amén. Versículo, el último punto del día de hoy, la segunda epístola de Timoteo, segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vayamos en la Reina Valera, segunda de Timoteo 2:1, dice así. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya se dieron cuenta? Esa enseñanza no se estanca ¿en quién? En nosotros. Esa enseñanza tiene que fluir. ¿Vieron el mar muerto porque estaba muerto? Porque nomás recibe aguas dulces, llena de peces, llena de vida, pero no la da a nadie. Por eso el mar muerto se murió, por la salinidad, se le acumula la salinidad y ahí no puede haber vida. Por eso el cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, hace como Cristo. ¿Qué hace? Enseña. ¿Qué hicieron los apóstoles? Enseñaron, ¿verdad? Por eso la enseñanza de los apóstoles, dice también la palabra. En la traducción viviente, en el versículo 2 que acabamos de leer en 2 Timoteo, dice así. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas, subrayo capacitadas, para transmitirlas a otros. ¿Qué estamos haciendo hoy? Capacitándonos. Y no vamos a parar de capacitarnos, aunque nuestra carne diga, no, yo prefiero estar, no sé, en otro lado. Esta es la manera con la cual la Iglesia de Cristo ha venido estos 2000 años, de generación en generación. ¿Usted cree que si somos la última generación que recibimos y nosotros no enseñamos, qué va a pasar con la iglesia? Se va a morir. Oímos la sana doctrina, aprendemos la sana doctrina, nos enseñan la sana doctrina y confirmamos esas enseñanzas en las vidas de nuestros maestros, de los que escuchan sus enseñanzas, los que escuchamos y ponemos manos a las obras. Las verdades bíblicas, mis hermanos, como recién leímos en 2 de Timoteo, las verdades bíblicas que nos enseñan se confirman en la vida y en las obras de estos muchos testigos confiables. Yo puedo estar hablando toda la verdad, pura sana doctrina, ¿verdad? Pero después soy un mal ejemplo y estoy ahí diciendo malas palabras, tratando mal a los hermanos, haciendo cosas que Dios no me hace mandar, transando por debajo, robando por aquí, viviendo horrible por afuera, yo qué sé. Entonces, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios? Pues nada, pues este es un hipócrita, ¿verdad? Hasta el mismo Señor vio que algunos fariseos como Nicodemo o como Gamaliel, pues hablaban la verdad bíblica. Nos decía, hagan como ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen, ¿verdad? Pero lo ideal que sería, lo que dice Pablo, seguir el ejemplo, ¿no?, de los maestros. El mismo pasaje nos habla de este ejemplo, de la templanza y el carácter que han demostrado estos maestros como el apóstol Pablo. Ahí mismo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 3, un versículo justo atrás, lo voy a leer en la traducción viviente, dice, soporta el sufrimiento junto conmigo, y le dice Pablo a Timoteo, como un buen soldado de Cristo Jesús. En esta segunda carta a Timoteo, desde el primer capítulo, Pablo habla de sus muchos sufrimientos. De hecho, esta carta es la última carta que Pablo escribe. Él estaba en la cárcel encerrado y ya faltaba poco para que le corten la cabeza, para que lo ejecuten, ¿verdad?
Y Él está hablando de, mira, todo esto lo sufro, no es en vano, no te avergüences de mí. Yo no estoy aquí por malandro, ¿verdad? Porque hice cosas malas, sino porque he hablado la justicia y la verdad de Dios. Así que tú también no te avergüences de esa palabra. Predica con valentía, le dice a Timoteo. Le está dando una enseñanza, y una enseñanza no solo con la palabra de Dios, sino con su ejemplo. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, un capítulo antes, en la traducción viviente lo voy a leer, dice así: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. O sea, una de las cosas que debemos de hacer, mis hermanos, para enseñar, porque cuando enseñamos, ¿qué va a pasar? El diablo se nos va a oponer. Nuestra carne es débil, etcétera, etcétera. Vamos a vivir sobre un ataque continuo cuando estamos enseñando. Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso dice la palabra que no sean muchos maestros, porque el ataque que vivimos es mucho mayor, mis hermanos, les aseguro. Entonces, ¿qué dice? Que hay que prepararse junto con para sufrir. Hay que prepararse para sufrir. Por eso dice ahí algunos: pare de sufrir, ¿verdad? No se crea. La Biblia dice: pasa a sufrir, ¿verdad? No dice pare de sufrir, al contrario, dice que debemos de servir a pesar del sufrimiento, dice el apóstol Pablo. El siervo que sufrió en obediencia al Padre, que fue Cristo Jesús. Nosotros también, así como Él hizo, nosotros debemos de hacer. Y enseñamos a otros cristianos fieles a la palabra. Dice idóneos para también enseñar a otros. A esos idóneos, jicanos significa competentes. O sea, apropiados en el carácter, dignos, suficientes. ¿Competentes para qué, mis hermanos? Apropiado en carácter, ¿para qué? Digno, ¿para qué? ¿Para qué? Para predicar la sana doctrina, la gran comisión, el pensamiento de Dios sola y exclusivamente. Y eso va a traer oposición, va a traer sufrimiento. Recuerda que leímos Juan 15:20 y cómo dice: si a mí me persiguieron, también a ustedes les perseguirán. Si me hubiesen escuchado a mí, también le escucharán a ustedes. Pero ahí da la confianza, ¿no? De que la gente que abre su corazón, que no se cierra, que da cabida a la palabra de Dios, ¿qué pasa, mis hermanos? También escucha. Esos son los idóneos a poder ser discipulados, crecer espiritualmente y ellos luego ser también maestros, pastores. ¿Está bien? La capacidad, una vez me dijo uno de los pastores aquí de Colón, de que es importante primero, me dice, primero debes saber de escuchar. De escuchar. De hecho, cuando me ordenaron como pastor la otra vez, dice, me hablaban de las responsabilidades, ¿no? Pues que me tienen que decir lo que yo puedo hacer o no, ¿verdad? Me leyeron la cartilla, como dicen. Dice, guardar las palabras de Dios. O sea, soy un guardián de las palabras de Dios al yo predicarlas, ¿verdad? Tal como son. No solo estudiarlas, sino como decimos, predicarlas con valentía, dijimos, ¿no? Enseñar la Biblia sin agregar ni quitar nada. Discipular a otros. Y es algo que muchos pastores, aún de sana doctrina, estamos fallando, ¿verdad? Que es discipular. Lo que hoy estamos haciendo, yo les dije, ¿cuánto me gustaría hacer como me dijo el pastor Mando ahí del Salto, ¿verdad? Que todos los domingos tienen, ¿verdad? Yo digo, ay, pero ¿cómo aguantan? Porque aquí no creo que aguanten, perdón, pues sí, aquí nomás nos reunimos una vez y viene menos de la mitad siempre de los que somos servidores. Entonces, ¿cómo aguantan? No, pues yo les doy con todo y no sé qué. Y él tiene un estilo bien aguerrido, los que lo conocen, ¿verdad? Entonces, no, yo digo, ay, no, Mario, sé valiente, aunque se te vayan todas las ovejas. Y yo, ay, no sé. ¿Cómo ven? ¿Le hago caso a nuestro hermano allá del Salto, el pastor Mando? No, y sí, yo la verdad que sí me le he pedido perdón a Dios porque él cuando me dijo, sé valiente, Mario, yo digo, ay, no.
Estoy esperando, ¿no? Respuestas del Señor, ¿verdad? O sea, discipular a otros. Nosotros, ¿y por qué lo estoy hablando a todos los discípulos? Porque tenemos un ministerio, cada uno también en su casa. Todos tenemos hijos, todos tenemos nietos, sobrinos. Todos tenemos, mis hermanos. Así que estamos hablando el ministerio en la casa principalmente. Y segundo, ¿en dónde? Pues aquí en la iglesia también. También me dijo administrar como buen mayordomo la iglesia de Cristo, ¿no? La congregación. Orar por los hermanos, me dijo el pastor Chuy también. Orar por los hermanos es parte, no es un accesorio, sino es parte principal del ministerio de los pastores. Y también, y como último, yo no sabía, ordenar nuevos líderes, nuevos maestros, pastores, misioneros que salen de la iglesia local. Yo dije así. Sí, pero me dijeron, no, pues espérate un poco, o sea, no es ahí, ya todos los hacen. Y justamente estaba hablando con el pastor Mando, ¿no? Y él dice, ya ordené a 2 pastores, no sabía quién, tal hermano tal, mira qué padre, ese hermano, sí, y así estuve hablando y también con otros pastores, a ese hermano ya lo ordenó como pastor, no sabía. Y bueno, pues esas son las cosas que también debemos de hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia no se debe parar en nosotros. La enseñanza debe fluir. Y los que enseñamos debemos de enseñar con todas estas características, mis hermanos. Por último, repito, no luchamos como lo hacen las personas normalmente, ¿no? Luchamos la buena batalla de la fe, o sea, la guerra espiritual que todos los días presentamos nosotros batalla, mis hermanos, a nuestra carne y a las huestes malignas del enemigo, del diablo. Y dijimos, las armas poderosas, no nuestras, sino del poderoso que vive en nosotros, el que está haciendo tabernáculo, el que nos prometió que va a estar para siempre, Emmanuel, para siempre con nosotros, mis hermanos. Y destruimos todo obstáculo de arrogancia. Mi propia agenda. No, yo lo hago de esta manera y ¿por qué la Biblia me lo pide así? No sea exagerado, hermano. Dígaselo al Señor, ¿verdad? Entonces, no a mí. Yo no soy. Aquí está escrito, ¿verdad? Y capturamos pensamientos rebeldes. O sea, tenemos que redarguir. Si vemos a un hermano que está tropezando, tenemos que ir a decirle, hermano, en el amor de Dios te lo digo, cuídate de esto, no hagas así, por favor, esto y lo otro. Todo eso lo hacemos como la primera iglesia lo hizo hace 2000 años, igualito. No ha cambiado nada, porque la iglesia no pasa de moda. Las verdades de Dios no pasan de moda, no son moda, son fundamentos. Y nosotros somos columnas y baluartes de esas verdades. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. A estos miserables de lo más bajo del mundo, nos has puesto en esta posición tan grande, tan de honor, mi Dios. El honor más grande nos has permitido, que es ser discípulos tuyos, servidores tuyos en tu iglesia santa, mi Dios. Una iglesia que tiene 2000 años de historia, mi Dios. Una iglesia en que tú eres la cabeza, tú mismo, Señor, eres el jefe, el dueño. Y eres un Dios cuidadoso y fiel. Y así como dice tu nombre, Emmanuel, tú moras con nosotros y estás junto a nosotros, haciendo tabernáculo por los siglos de los siglos, para siempre. Te damos gracias, porque en ese poder tuyo ilimitado, poder para salvar vidas, para salvar almas de ese fuego eterno, mi Dios, nosotros tenemos ese poder, mi Dios. Pero ayúdanos a subordinar nuestras propias agendas a tu agenda divina. Ayúdanos, Señor, a destruir todo obstáculo de arrogancia que nos impiden conocerte más y más, aprender más y más de ti, de tu palabra. Ayúdanos a los que estamos enseñando, mi Dios, a hacerlo sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sin agregarle nada ni quitarle nada, mi Dios. Ayúdanos a ayudar como tú lo hiciste a los discípulos, a los apóstoles. Y como los apóstoles a su vez se dieron la vuelta y entrenaron Timoteos, Titos, Filemones,
Y así la iglesia por 2000 años ha subsistido y ha crecido en tu poder, mi Dios. Y en ese poder yo quiero apoyarme, Señor. Y que cada una de las almas que aquí están, mi Dios, viva en tu poder para la gloria de tu nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga su fidelidad.